¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? El ex abogado de Enrique Peña Nieto, Juan Collado, está en Más Aprietos. Un reportaje del País revela que tiene un prestanombres para lavar 15 millones de dólares. El texto del diario español apunta que, de acuerdo con un correo electrónico remitido por Joan March Mason, Juan Collado manejaba en 2015 un patrimonio aproximado de 400 millones de dólares. Sin embargo, el País había reportado en 2022 que Juan Collado contaba con una fortuna que ascendía por lo menos los 224 millones de dólares. Aquí el punto es cómo ha operado precisamente Juan Collado, cómo fue que llevó a cabo distintas acciones en las cuales se fue empoderando de tal forma, de tal manera, que lo hicieron un personaje totalmente, pero totalmente imprescindible para la llamada mafia del poder. Incluso hay un dato que no podemos dejar de lado y es parte precisamente de lo que señala el texto del País. Con respecto a los inmuebles y negocios, se precisan tres propiedades lujosas en México, sobre todo en el estado de Jalisco, una de ellas con un valor de 4.8 millones. Sánchez Montamayor habría adquirido una vivienda ubicada en Tlapexco. Montayor es el nombre correcto. Además, el texto del País revela que fue adquirida una residencia con un valor de 1.9 millones en el área de Bosques de Manzanos o Bosques Manzanos, así como una más por 1 millón en la zona de negocios Puerta de Hierro, ubicada en Zapopan, en el área metropolitana de Guadalajara. El socio del abogado defensor de personajes priistas también controlaba un terreno de 405 hectáreas en Ciudad Valles, en el estado de San Luis Potosí. Dicho inmueble, controlado por Montemayor desde hace 10 años, cuenta un valor aproximado de 2.8 millones de dólares más otros 1.2 en 900 cabezas de ganado vacuno. Ahora bien, con respecto a los depósitos en cuentas bancarias, Irujo y Gil, dos reporteros del País que han dado seguimiento puntual a esta trama de corrupción, revelan que movilizaba 3 millones de dólares en cuentas bancarias en Merrill Lynch y Citibank de Estados Unidos y con valores de 1.955.000 dólares respectivamente, en la mencionada BPA de España por 884.000 y en el Banco Mexicano Banorte con una cantidad de 150.000 dólares. El presunto prestanombres agrega: este reportaje solicitó en 2014 una hipoteca por 950.000 dólares a 10 años a la BPA con el fin de adquirir una casa evaluada en 815.000 dólares en Zapopan. La garantía del préstamo era Constellation Investment, la sociedad de Juan Collado. Lo hemos dicho en otras ocasiones, el gobierno de Enrique Peña Nieto es sin duda alguna el último eslabón, la última ancla de un largo periodo neoliberal en donde se cometieron este tipo de triquiñuelas, este tipo de acciones, en donde se lavó una gran cantidad de dinero proveniente de recursos públicos, proveniente incluso para campañas políticas, toda una estructura que fue diseñada y denunciada por Juan Manuel Portal, por Dora Buchaín, quienes mostraron en muchas ocasiones cómo se hacían las cosas a partir precisamente de las dependencias y a partir de las universidades. Cómo se llegaba al punto de dejar sin programas sociales, sin financiamiento a programas académicos y demás, porque había que garantizar el financiamiento de las campañas que supuestamente les permitieran seguir gobernando. Enrique Peña Nieto es parte esencial de toda esta trama, pero sobre todo es Juan Collado, un hombre que continúa detenido y al que la propia Fiscalía General de la República lo ha dejado ir vivo en varias ocasiones. Una tarea pendiente que tiene ahí Alejandro Gertz Manero, porque es cierto, los jueces pueden ser muy corruptos, no todos, pero sí algunos, sí una mayoría. Pero el papel de la Fiscalía General de la República en este caso y otros que tienen que ver con esa gran corrupción provenientes del sistema neoliberal, provenientes del anterior gobierno priista y de otros más, ha sido verdaderamente lamentable. Y en muchos sentidos porque Hertz Manero perteneció a esa élite, porque fue parte precisamente de la Secretaría de Hacienda en algún momento, porque fue parte precisamente de el poder, del poder policíaco, del poder judicial, desde la Operación Cóndor hasta nuestras fechas. Fue secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Vicente Fox Quesada. Es un hombre demasiado relacionado, vinculado a ese poder priista, a ese poder que ejerció el control durante mucho tiempo y difícilmente sin la presión política adecuada, Hertz Manero llevará a cabo acciones en contra de los mismos. Otra prueba más, periodísticamente hablando, de hasta dónde llegó esta corrupción por parte de Peña, hasta dónde llegó la corrupción de su abogado,
de sus prestanombres. Que ojo, no todo el dinero de Collado, no todo el dinero del prestanombres. ¿A quienes protegían estos personajes? A sus patrones, a Salinas, a Peña, a varios de estos personajes, al propio Cedillo que andan ahí metidos, en fin, a Diego Fernández de Ceballos, a la llamada mafia del poder, a esa mafia del poder que en una boda al lado de Julio Iglesias se rió del presidente López Obrador, se rió de la llamada Cuarta Transformación y que hoy por hoy ha sido señalada, evidenciada de ser el verdadero lastre para este país. Hay mucha gente que dice, no están varios de ellos en la cárcel. Es cierto, porque en ese momento el Poder Judicial lo hubiera impedido completamente. Pero por el momento quedó más que claro que la mafia en el poder sí existía y que Juan Collado era parte medular de la misma, el abogado de la mafia. Como siempre un gusto, como siempre un placer.